Volvemos al escenario de Davos aquí en Canal E para tomar el discurso de poco más de 20 minutos, 23 minutos de Javier Milei. Había una expectativa que al parecer se fue desinflando con el correr de los minutos. Los aplausos no fueron tan fuertes como se esperaban. Y hay algunos que dicen que una sala que pretendía o que se presumía de estar llena, a la hora de contar la realidad no lo estuvo tanto. A pesar de que para algún sector de la audiencia son muy interesantes los conceptos de Javier Milei, determinado punto extremo de esos discursos dejó algunos interrogantes. Quiero saludar a Miguel Ponce, que además de ser un prestigioso economista, experto en comercio internacional, es analista internacional, y creo que este escenario resume un poco todos esos componentes. Miguel, ¿cómo estás? Te estoy viendo perfectamente, pero no te escucho. A ver si tenemos ahí un tema que podemos solucionar, porque verte veo fenómeno. Veo cada uno de tus movimientos perfectamente definidos y te veo ajustar los auriculares, pero no te estoy pudiendo escuchar. Queremos consultar a Miguel porque la verdad es que esta mañana tuve la posibilidad de ver incluso no solamente titulares, sino de escuchar a través de las aplicaciones a medios europeos, tanto de habla hispana como angloparlantes. Y la verdad es que son muy diversos los análisis que se están haciendo. Repito, por ejemplo, el concepto en ese radio de Federico Jiménez Los Santos, que decía que era un discurso maravilloso, impecable, formidable, concepto que fue seguido por Miguel Llama en Libertad Digital, pero hay otros medios en donde se generaron una cantidad de interrogantes que muchos dirigentes, incluso del conservadurismo o del sector liberal, no se habían sentido cómodos con algunas de las definiciones tajantes de Javier Milei, que además incursionó en otros segmentos sobre temarios que no están habitualmente puestos o que no se acostumbra a poner en un escenario como el de Davos, allí en Suiza. Por ejemplo, el tema del aborto, por ejemplo, el tema de los organismos que dicen proteger los derechos de las mujeres y un largo etcétera. Tenemos que hacer una pausa muy breve, no más de un minuto, es una cuestión técnica, la resolvemos y enseguida de nuevo con ustedes. Recuperamos ya a Miguel Ponce. Hola Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes, pido disculpas, pero estoy en ruta y pensé que el iPod había enganchado bien también. Bueno, son estas cosas. Pero había escuchado tu introducción, tu planteo, y me parece que hay un antes y un después. Yo reconozco que había pedido públicamente, y la CNN lo tiene colocado en sus portales, CNN en español, donde había entendido previamente al discurso que lo que había que tratar de lograr era que el presidente fuera prudente y que tratara de aprovechar su primera oportunidad jugando en las grandes ligas, como es el Foro de Davos, para precisamente presentar una Argentina con oportunidades de inversión, cuando la demanda internacional claramente nos plantea oportunidades, digo energéticas, digo alimenticias, digo para la transición energética con el litio, etcétera, todas posibilidades que hoy el mundo desarrollado está demandando. Lamentablemente se ha perdido una oportunidad. Digo, hay un antes y un después, porque lo ocurrido en el día de ayer, donde de tantos jefes de Estado, Macron estuvo a 30 metros de él, no hubo nadie que quisiera sacarse una foto con el presidente después de haberlo escuchado en ese insólito discurso donde parecía que no estaba en conciencia de tiempo y espacio. Hablaba de un mundo que todo el mundo que estaba presente allí tiene una mirada diferente. Fue a dar una clase más como
profesor universitario que como presidente de la nación fue en una actitud de discurso de campaña. Todo esto ya lo hemos escuchado en campaña, como si no asumiera que ya es presidente de la nación. Y esto es una situación que ha generado, ¿no es cierto?, en muchos una sensación de estupor que lo reflejan hoy los mercados. Fíjate a lo que se ha ido el dólar hoy. Estamos cerrando en 1.250, 1.240, 1.250, depende del lugar al que consultes. Y esta situación obviamente implica que lo que yo dije ayer a través de Perfil, ni bien terminó el discurso, que había cumplido muy rápidamente, tal vez en tiempo récord, el principio de Peters, que dice que toda persona asciende dentro de las organizaciones hasta su nivel de incompetencia. Bueno, el presidente había demostrado que muy rápidamente había arribado a ese punto. La pregunta es si es él o también hay responsabilidades del equipo que lo acompañó, que evidentemente no tomó conciencia del lugar donde estaba. Hoy el Papa manda al foro de Davos, al World Economic Forum, una nota exactamente con un pensamiento en las antípodas del expresado ayer por el presidente argentino. Los diarios europeos están haciendo un festín entre lo que fue la palabra de Milei y lo que es la palabra de la dirigencia europea que habló ayer, particularmente de Sánchez, el presidente español. Es decir, nos está llamando mucho la atención y esto impacta ya sobre la economía real. Las grandes empresas, que en lugar de estar pensando hacer inversiones y preguntando las condiciones de gobernabilidad de Argentina para hacer las inversiones que tanto necesitamos, hoy las dos multinacionales más importantes automotrices de Argentina han anunciado el cierre de sus plantas. El cierre temporario, por supuesto, ¿no es cierto? Por la situación de crisis que se da y porque en lugar de achicar la incertidumbre, la intervención del presidente ayer ha agrandado esa incertidumbre. La gente se pregunta, ¿qué han elegido los argentinos? ¿Cómo puede ser que un país con las oportunidades en Latinoamérica que tenemos no sea capaz de interpretar el ABC de las relaciones internacionales que en defensa de los intereses propios implica y obliga a desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando nuestros vínculos comerciales y económicos? Vos fíjate la situación que tenemos con China, la situación que tenemos con Brasil, nuestros dos principales socios comerciales. Y me parece que hemos dado un paso hacia atrás en esto, que en términos políticos está dando un mensaje a los diputados que tienen que tomar una decisión en estas horas para el DNU y para la ley ómnibus, de que no se le puede delegar al presidente de la nación ninguna responsabilidad, porque en el día de ayer ha demostrado claramente estar en una situación límite, daba la sensación de estar medicado. Miguel, quiero agradecer mucho tu tiempo, ya tengo que irme a un nuevo contacto y se está terminando el espacio de este segmento, pero seguramente en las próximas horas vamos a continuar con el desarrollo de este y de otros temas. Por supuesto que sí, siempre a disposición, Pepe, y a disposición de los amigos de Canales. Chao. Miguel Ponce, analista internacional, economista experto en comercio internacional. Seguimos.